El rock nunca se apaga, porque siempre suena en algún lugar. Pero hoy dejamos la última nota suspendida. Nos volvemos a encontrar acá en la esquina de siempre. Porque el rock viaja por todo el mundo, pero solo acá lleva el pulso de nuestra gente. Rock de las Pampas. Rock de las Pampas. El lugar del rock en celeste y blanco. Cuando todo florece, el rock también explota. Mi destino como imán, guiándome solo con mi propio ser. Somos vos, somos esto, somos esto. Primavera 2025. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Si tenés una propuesta, una historia o una marca con calle, escribinos. El aire se llena de rock. Teléfono 0966 51 60 51. Web eldiarionuevodía.com.ar. Primavera 2025 ya está acá. Aquí estamos. La panorámica del estadio. Vibrando por Boca, vibrando por el Real Madrid. Ahora sí, se está jugando la final de la Copa Intercontinental. Boca se va por el Real. Ahí le pegó esta pelota de hierro, la está metiendo contra Guti. Recibe de cabeza para sacar Traverso. Hoy, segundo central en Boca. No juega Facciani. Acá la quiere ahora. Figo marcó para allá. Basualdo. De vuelta aparece como titular Basualdo en la primera de Boca. Había falta de Figo. El árbitro lo ha cobrado. Primer tiro libre que tiene el encuentro corresponde al equipo de Bianchi. Ahí tocaba Traverso. Se la para Bermúdez. Ingreso a la derecha Ibarra. Presiona Raúl. Domina para allá Ibarra. Para afuera la quiere Bataglia. Pero ahí estaba Serna. Movimiento serio. La imagen de Román. Ahí lateral y corresponde al Madrid. Que se va a hacer Jeremy. Maquilili. Jeremy. Román que mete. Balón que pegaban Román Riquelme, lateral y corresponde al Real Madrid. Como estamos en los primeros 2 minutos del encuentro. Boca 0, Real Madrid 0. Román se estaciona sobre la izquierda tratando de escaparse de la doble marca que le van a proponer por el centro Iván Helguera y Makelele. Acá metían ahora para Caso Delgado, está habilitado. Palermo para área, el Chelo habilitado. Gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! A los 2 minutos y medio la primera que tocó Martínez Loco Palermo. A los 2 minutos y medio toca 1 Real Madrid 0, Boca aquí en la Intercontinental. Martín Palermo, primera pelota que tocó. Boca gana 1-0 aquí en Japón. Palermo lo canta. Boca 1, Real Madrid 0 en 2 minutos de primer tiempo. El gol más rápido de la historia de estas finales. Se equivocó la defensa del Madrid. Aquí se equivoca Hierro, lento en el achique. Delgado pica, rapidísimo y muy piola. Primero para ver la posición de Hierro y después para tirar un centro milimétrico para Palermo. La jugada empieza en Matellán. El pase a la espalda de Jeremy y Hierro que achica mal. Delgado mira un par de veces, le pone la pelota justa a Palermo. Roberto Carlos se muestra en el área Raúl, lo está marcando cerca Traverso. Raúl que la bajaba, quería para allá y no podía. Helguera, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! de Boca. A los 6 minutos, sí, Martín Palermo. 2 para Boca, 0 para Real Madrid. Otra vez a la espalda de Jeremy de Hierro. No es un sueño. Usted hincha de Boca que se despertó temprano. No está soñando. Boca está ganando 2-0 con una puntualísima aparición de Palermo, que otra vez de primera, tomando, caminando el arquero Casillas que intentaba achicar. Jeremy desesperado, Palermo lo saca con el brazo y le pega de primera en una definición notable. Un pase otra vez a la espalda del lentísimo Hierro, que Palermo factura, gana Boca 2-0 con un par de Palermo. No, ya sonó el despertador.
Esto que está viendo es estricta realidad. Boca le metió 2 al Madrid en los primeros 6 de partido. Makelele es ensordecedor. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. Claridad del propio ser. Luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Muy buenos días amigos, amigas de Nuevo Día de Radio, Nuevo Día de Diario, Nuevo Día. Y a los que no son amigos, acérquense, por acá van a encontrar buena gente. Bienvenidos al viernes, 9 minutos de las 7 de la mañana. Y cómo no empezar con aquella hazaña, aquel suceso, hito histórico, quizá uno de los más significativos en la historia del fútbol de clubes de nuestra República Argentina. Hay muchos, obviamente Argentinos Juniors, obviamente alguno de Independiente estará diciendo, loco, pusiste a Boca y un día como hoy también le ganábamos a la Juventus con gol de Bochini. Sí, amigos. Pero bueno, hoy se cumple una fecha redonda de esta efeméride que ameritaba justamente el comienzo del Buenos Días Malvinas de hoy. Y que lo contextualizará también, porque suena par mil, liquidado casi, porque Martín Palermo por duplicado se metía de lleno en la historia, no solo como el mayor edad de la selección argentina en un mundial, una vida de película, la de Palermo particularmente, pero la de aquel Boca de Bianchi también estaría incluidos. Pero bueno, se cumplen 25 años a lo grande y le ganaba al Real Madrid, aquel de la historia, siendo Figo, del portugués Figo, que justamente fue, o era en ese a otro, y aquel Boca con figuras, pero también con jugadores que alcanzaron la gloria gracias a ese Boca particularmente. El Negro Ibarra, Bermúdez, Traverso, Cristian Traverso, el Chelo Delgado y Palermo, obviamente. Iker Casillas, Jeremy, Hierro, Inglés el Hombre, Guti, Figo, de Argentina en aquella noche, por aquellos tiempos para del otro lado sean mucho más importantes de su bien, de Babasónicos en este caso, salía en aquellos 2000. Música que está sonando obviamente, pero con información fundamentalmente, y comenzamos recorriendo la geografía santacruceña y el sur de la Argentina, obviamente con la climatología que se presentará en esta... Y empezamos obviamente, empezaré contándote cómo se... Es de 3 grados 2, humedad del 50%. Sin medir, cambió pronosticadas y con vientos de Santa Cruz. El costurero busco y salgo, peor deja que yo me entero. Sensación térmica, humedad del 76%, el viento así que deberá trepar bastante para alcanzar diferencia amplia. El cielo se presentará turbio 28 de noviembre, Julia. Pero es que pises sin el suelo. Todos estos temas, todo lo que están musicalizando Buenos Días, remontamos hace 25 años a 51, 60, 51. Y cuéntenme, un ex local que ya no existe,
donde justamente vendían y cambiaban cubiertas. La señal PCN, recuerdo que fue la previa de lo que ESPN. Pero escríbanme ustedes de este programa de día viernes. Térmica de 4 va a estar hermoso en Perito, de 23 a este viernes en Perito. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder. La humedad del 73% y el viento 21 grados. Cielo algo nublado, sin precipitaciones ni vientos fuertes. Y el final es en donde partir. Y a quién llamar, a quién golpearle la puerta tan tarde. Con quién hablar cuando no hay nadie. Si esta noche no puede. Santa Cruz, y hermosa jornada la que será el en comercio y demás. Verán, para vos será. No, bueno, nosotros trabajamos todo el fin de semana. Yo sé que muchos me están escuchando en su recorrida matutina hacia la escuela. Seguimos recorriendo la geografía argentina. 8 grados 8 la temperatura actual. Humedad del 72%. Vientos con una alerta que... Despertamos con mucho rock nacional para que te levantino en nuestras Islas Malvinas. La sensación térmica es de 1 grado bajo cero. La humedad del 87%. El viento sopla desde el oeste a 19 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada con vientos que alcanzarán, sobre todo en horas de la mañana, los 70. Y cierro la recorrida climática yéndome a la base Marambio en la... Voy a darle play en Facebook y me dirá que no va a ser económica, quédense tranquilos, pero se perdió que no le di play, me olvidé, no llegué a apretar el botón y miren el comienzo que si sos de Boca no te lo podés perder. El disco Cocoon de la costa atlántica argentina. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. No me dijo brujería, hice brujería, pinché tu muñeco, le dije y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta. Saludo para mi amigo Leo, hombre de Olavarría, que a quien le mando un abrazo grande, hincha de Boca, obviamente. Que a mi abuela Rosa, a mi tía Norma, que estaban ahí tempranito siempre a la mañana. Ríos en Gualeguaychú, mi querida Gualeguaychú. Yo te escucho todos los días, me dijo ayer, a las 8:20, cuando ya mi programa estaba terminado. Y me dice, yo te escucho todos los días, a veces no hago tiempo de mandarte mensajito, pero estoy acá en casa haciendo unos trabajos y pongo la radio. Así que, Jorge, para vos, para Linda, que el otro día, si no me equivoco, estuvo de cumpleaños, les mando un abrazo gigantesco. Títulos, los principales títulos del portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario nuevodía.com.ar. Vamos a repasarlos juntos en el comienzo de esta mañana. ¿Qué te cuenta? Claudio Vidal estuvo en la ciudad de Buenos Aires ya hace varios días y finalmente firmó un acuerdo con Nación para reducir las retenciones al crudo convencional. Si las empresas no invierten y se guardan el ahorro, no sirve, dijo Vidal respecto justamente de la intención de impulsar justamente la producción petrolera de los yacimientos maduros, particularmente en la zona norte de Santa Cruz, en la cuenca del Golfo San Jorge, y estuvo con parte del equipo fuerte de, entre otros funcionarios. Además estuvo también Daniel Unió, el gobernador de Santa Cruz. Consideró que la decisión es fundamental para evitar un freno a la producción y expresó que si esto no se hacía, en 2 años íbamos a terminar importando crudo. No queremos eso ni para el país ni para nuestra provincia. Y señaló que si las empresas no invierten y se guardan el ahorro, esto no sirve. Estas decisiones no son fáciles, no promesas.
Me está mirando desde Córdoba, es desde el interior de Córdoba, desde San Antonio de Arredondo. Un saludo para Victoria, a quien le mando un abrazo grande y le agradezco por haberse conectado desde allá. Hay buena música para usted, estimada. Así que a partir de la semana que viene, para los que viajan frecuentemente de compra, de paseo, a visitar familiares, el paso de integración austral, la frontera, Monte Aymon, ampliará su horario con cierres diferenciados para salidas y entradas entre Argentina y Chile. La apertura diaria será a las 8 de la mañana, mientras que salir a las 12 menos cuarto si venís volviendo de Chile y entrar a Argentina a las 23:59. Si no, va a tener que dormir ahí en el espacio entre un país y el otro. Y en un, no sé de a quién le pertenece el horario invernal, y ahora desde las 8 hasta las 12 de la noche, básicamente, noviembre sigue siendo hasta las 22 horas. Ojo. En Los Antiguos, un padre denunció una fuerte agresión a su hijo que tiene 16 años y que denunció que ayer jueves 27 de noviembre entre las 10 y las 10:30 de la mañana en el secundario 15 de Los Antiguos, el nombrado Carlos María Moyano, entre 5 y 7 alumnos formal ante las autoridades del Consejo Provincial de Educación. Ahí sonaba de Radio Insomnio, Ojos de Perro, para contextualizar los años 2000. También cumple 25 años este temazo del álbum Piedra Libre, de Alma Fuerte, se llama Hace Vos. Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Entre el municipio y el obispado definen los detalles para el 8 de diciembre, la peregrinación tradicional hacia la Virgen de Hueraique, y en una reunión que estuvo encabezada por Claudia Picuntureo, junto con varias áreas del municipio, pero también obviamente con la presencia del obispado, se coordinaron las acciones, las tareas de logística, seguridad, transporte y servicios que ese día se dispondrán para que miles de fieles de nuestra ciudad peregrinen hacia Hueraique. Justamente habrá colocación de tachos de basura, la presencia de Protección Civil y de la Guardia Urbana, que también estarán allí presentes, ornamentación del lugar y sonido también a cargo del municipio, y que se presentará a lo largo del recorrido también. Algunos trabajos de ordenamiento de la circulación para facilitar obviamente el desplazamiento de los peregrinos, pero sin interrumpir el tránsito, como tradicionalmente se hace. Se habilita una mano y caminan por un costado las personas que justamente peregrinan hacia Hueraique, y se organizó el traslado de distintos elementos que hacen al evento, como también para las tareas de limpieza, mantenimiento y reposición de los baños químicos en la zona. Anticiparon también desde el municipio que como parte del plan habrá dispuestos ómnibus colectivos de la empresa Citybus para los vecinos que pretendan volver a la ciudad de la peregrinación, reforzando justamente también las cuestiones logísticas, y habrá controles bromatológicos también para los puestos que vayan a instalarse allí, así que habrá un operativo conjunto entre el municipio y el obispado para la realización del tradicionalísimo 8 de diciembre, la peregrinación hacia la Virgen de Hueraique. Saludos para Liliana Estrada, que ya está en Facebook. Te pido disculpas, Lili, que te perdiste la apertura. Si sos de Boca, andá a YouTube y mirala, porque fue una gran apertura la del día de hoy. Obviamente saludo también a nuestra querida Mariana, que dice: buen día, Juli. Saludos a los hinchas de Boca. A mi papá Rubén Pipe Ollarzo. Mirá vos,
característico hincha del boxing, ¿eh? Bueno, no todos pueden ser perfectos, ¿no? Y a mis hijos Nacho y Lucas, que también son bosteros. ¿Vos no sos bostera, Mariana? Un saludo para ella también, para sus compañeros de trabajo que todas las mañanas nos tienen presentes y nos tienen que soportar porque Mariana elige el 100.9. Disculpen, muchachos. Ayer, si no me equivoco, ayer estuvo jugando acá, ¿eh? Así que participará, no sé si participará por el Chachuno, no sé cómo viene la mano por ahí, pero o no sé si se lo ganó directamente, pero le mandamos un saludo, un abrazo grande a Mariana, que está presente ahí cada mañana. ¿Qué más tengo para contarte en la mañana de hoy que consigne el diario Nuevo Día en esta jornada? Obviamente el portal Líder de Noticias tiene un montón para contarte. Ya te conté de Vidal, ya te conté también lo que pasó en Los Antiguos, te conté lo del nuevo paso fronterizo. Una interesante propuesta si vos sos de los adeptos a la Navidad. Esta propuesta me parece que es para vos, porque esos que les gusta decorar y demás, Enrique Mansilla junto con Nuevo Día organizan un nuevo sorteo, un concurso que premia a quienes visten su casa de Navidad y que justamente convoca a los vecinos no solo a decorar sus viviendas, sino también a participar de los premios que gestiona justamente Enrique Mansilla. Acá en la radio, en Zona LED o mediante celular, con el teléfono de Enrique, podrán inscribirse quienes año a año caractericen su casa, porque hay interesantes premios y también el jurado está, de hecho, compuesto por digamos, una corte de destacados vecinos de nuestra ciudad, entre los cuales, por ejemplo, está Karina Taverne. Así que no dejen de participar si es que son navideños, porque hay premios que consigue Enrique Mansilla y que, saben ustedes, es garantía, Enrique. Para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos dejarlo, vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino. El temor es... ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana de viernes, cerrando la semana? Habló ayer Laura Andreoni, nuestra compañera, respecto de una movida que se está organizando para manifestarse respecto de la derogación de la ley de glaciares que pretende llevar a cabo el gobierno nacional y de esta manera explotar zonas periglaciares con todos los peligros que ello implica. Van por el agua de una manera u otra, dijo Alejandro Schweitzer en diálogo con Siempre Llegué Tarde, con Laura Andreoni, el investigador del CONICET y especialista en geografía. Advirtió justamente sobre el intento del gobierno nacional de modificar o derogar incluso la ley de glaciares para habilitar actividades mineras en zonas periglaciares. Explicó que el cambio permitiría que cada gobernador defina qué áreas proteger, lo que abriría la puerta a proyectos mineros y turísticos en zonas hoy restringidas. Que levantó la perdiz y agitó el avispero es Capromisa, que indicó que las pymes locales en su mayoría cumplen con la ley 9010, pero las mineras no.
cumplen con el compre local. Capromisa, para el que no sabe, es la Cámara de Proveedores Mineros y según resultados preliminares de un estudio que realizaron justamente los asociados de Capromisa, señalaron que ellos cumplen la normativa, más no así las empresas que justamente deben cumplir con el compre local y no lo hacen. Según los resultados de este estudio, de este relevamiento que realizaron, dejan en evidencia datos que preocupan a las pymes santacruceñas y en su mayoría coinciden con los informes publicados por las propias operadoras mineras, señalando que el compre local no llega al 50% y en rubros específicos el porcentaje de compre local es incluso menor al 20%. Los datos además muestran que el 50% de la cadena valor continúa siendo abastecida por proveedores de afuera de Santa Cruz, aún en segmentos donde las pymes locales poseen capacidad instalada y mano de obra calificada. Son esas pymes además las principales responsables de la contratación y formación de trabajadores santacruceños, pero no hay una correspondencia por parte de las empresas. Señalan además que hay un margen en rubros particulares donde podrían sustituir a proveedores extraprovinciales como alquiler, operación y mantenimiento de vehículos, obras civiles, mantenimiento de instalaciones y edificios, consultoría técnica y profesional y servicios logísticos y de apoyo. Puntualmente serían ámbitos donde justamente podría el trabajo santacruceño reemplazar y las empresas santacruceñas reemplazar justamente a los proveedores foráneos que justamente no residen en nuestra provincia, sin embargo generan su plusvalía acá. Sueños, dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo... Claro, Pequeños Sueños de Árbol también salía un día como hoy, es por eso que musicaliza este espacio. Última noticia local que te voy a contar en esta jornada y después vamos a ir pasando también al ámbito nacional, porque ya son las 7:40. ¿En qué momento? Siguen pidiendo dadores de sangre, más allá de las circunstancias particulares o de alguna persona o de alguna campaña con nombre propio que se desarrolle en nuestra ciudad, en el banco de sangre, en el sector de hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos, necesitan incrementar justamente las reservas y es por ello que el Ministerio de Salud y Ambiente extendió una invitación a la comunidad a una colecta de sangre que tendrá lugar el próximo martes de 8 a 12:30, en este caso en las instalaciones de Vialidad Nacional, en el distrito número 23, allí en 25 de mayo, esquina Ramón y Cajal, es decir, digamos por el sector posterior o por el ingreso lateral de Vialidad Nacional, y que justamente está dirigida a donantes voluntarios de cualquier grupo y factor sanguíneo, en un gesto o en una acción que pretende justamente impulsar la reserva. Como requisitos, tenés que ser mayor de edad, presentar tu DNI, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, haber desayunado liviano, sin lácteos ni grasas ese día, y al final de la extracción van a ofrecerle un desayuno a cada donante, y es muy importante poder asistir y donar ante cualquier eventualidad, ustedes saben. Son solo sueños, Hoy a las 11 de la mañana esténse atentos al móvil de Nuevo Día, porque va a haber conferencia de prensa de ADOSAC en el marco de los no avances, podríamos definir, de la paritaria docente y la expectativa que tienen justamente los docentes santacruceños de poder negociar una recomposición salarial efectiva. que ayer me podían molestar.
Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Mira, me dice Mariana que su papá es de Boca y del boxing. Bueno, ¿qué se le va a hacer, pobre? Y ella es de San Lorenzo en este caso. Bueno, a ambos los compadezco. Suena árbol, suena una cancioncita, una canción en realidad, una gran canción, El Fantasma de los años 2000, todo lo que hemos escuchado de los años 2000 y así será hasta el final. Te comparto esta canción, enseguida continuamos con esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te manda un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te pasó a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo. Buenos días Malvinas, saludo a mi padre Jorge Quiroz que está allí presente. Ayer anduvo viendo teatro, después me contará qué tal por ahí. Estuvo en el Gran Cabral ayer disfrutando, no tengo precisión de cuál fue la obra que se presentó, pero anduvo por allí en ese espectacular espacio de la cultura de nuestra ciudad. Vamos a la agenda nacional, que tiene varios títulos para contarnos rápidamente. Tengo algunos minutitos para repasar. Y en principio te cuento que en el segmento Elijo Creer, en la previa del Mundial, el presidente Javier Milei canceló su viaje al sorteo del Mundial en Washington. Justamente se realizaría la semana que viene, el 5 de diciembre particularmente. Y finalmente el presidente no participará de esa ceremonia. Lo comunicó así el jefe de gabinete Manuel Adorni, que informó en la jornada de ayer que el presidente decidió cancelar el viaje previsto para presenciar el sorteo al Mundial o del Mundial de Fútbol. Justamente dijo Adorni que decidió no realizar el viaje previsto y no argumentó demasiadas o no esgrimió argumentos de por qué no estaría allí. Difundió esta decisión a través de un breve, un escueto escrito en Twitter, cerrándolo como tradicionalmente lo hace Manuel Adorni con su palabra o su concepto fin y punto. Así que Milei no va a ir al sorteo del Mundial 2026. Elijo creer más que nunca. Pantalla de la muerte y de la... En
marco de la causa de la banda de los Copitos, la Corte Suprema dejó firme la condena a Nicolás Carrizo, que era sindicado en principio como el jefe del grupo y quien fue absuelto en el juicio por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema dejó firme en la jornada de ayer la condena de 1 año de prisión en suspenso para Nicolás Carrizo por la tenencia ilegítima de 2 documentos nacionales de identidad en una causa derivada de la investigación por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, en la que resultó absuelto en el juicio por intento de asesinato a la entonces vicepresidenta. Y en el AFA Gate, que continúa una sanción desmedida, inventada, y en este caso entiendo a los hinchas de Estudiantes, aunque Juan Sebastián Verón no sea una figura de mi agrado, y el impulso que él pretende darle al fútbol mediante las sociedades anónimas deportivas tampoco sea algo que a mí me agrade. Creo que lo que le está sucediendo a sus jugadores, que fueron sancionados en muchos, digamos, buena parte del plantel, con 2 fechas de suspensión, y a su presidente, que es justamente Verón, con 6 meses de suspensión en un cargo, es algo inédito, que no había sucedido jamás. Había habido 4 campeones ya en este año a los cuales no le habían hecho pasillo y nadie hizo tanto quilombo por esa situación y tampoco nadie fue sancionado. Y ahora habrá que, en realidad la sanción se la imponen para el próximo torneo oficial, así que en el que todavía se encuentra en competencia, no sufrirá justamente bajas, pero sí habrá que atender a lo que suceda a futuro, porque ahora además se abre una batalla ya sin disimulos entre la AFA y Estudiantes, entre el Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón particularmente. Allí hay un debate de fondo, pero que no se está dando en realidad, que es si las sociedades anónimas deportivas debieran formar parte del fútbol argentino o no, cosa que hoy por el momento no está oficializado, no está permitido por el estatuto de la AFA, pero que es una idea que impulsa el gobierno nacional, por ejemplo, entre otros. Y algunos hinchas de sus clubes que dicen traemos puros muertos, etcétera, también por ahí se les cruza la idea, pero no es algo que esté permitido. Y bueno, esa es la lucha que también, o la discusión que se trasluce por detrás de todas estas acciones que está desarrollando la AFA y también Estudiantes de La Plata. Con todas las palabras, si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte. Y ayer se dieron los Martín Fierro de cable, el Gato Silvestre, Gustavo Silvestre, lo deben haber pasado por C5N, la verdad que no tengo ni idea porque le dieron varios premios a C5N. El Gato Silvestre fue el ganador del Martín Fierro de Oro y la producción integral quedó el premio en manos de C5N. En mejor conducción masculina, Jonathan Viale por su trabajo en Radio Rivadavia y también en TN. El servicio informativo fue premiado el de C5N, el mejor noticiero deportivo el de Sport Center de ESPN, La Viola de TN en el rubro musical, el Duro de Domar también fue premiado, Iván Jagrotsky como columnista y periodista político junto con Daniel Vilota, uno de C5N, otro por su trabajo en La Nación Más, entre algunos de los premiados. En conducción femenina, Débora Plager de La Nación Más fue la premiada entre muchísimas ternas que justamente Se ha creado entre los dos. Ahí, atente a lo que suceda hoy en el Senado de la Nación, porque retomará su actividad en el recinto antes del recambio el 10 de diciembre y hoy juran 23 senadores electos en octubre y todavía no está resuelta la situación de Lorena Villaverde, la senadora rionegrina, que fue electa justamente por La Libertad Avanza, pero que
no tiene la aprobación del cuerpo, por el momento al menos, y no logra destrabar justamente su situación el gobierno nacional, porque todo el resto del cuerpo dice no reúne las condiciones. Estuvo presa por portar cocaína en Estados Unidos, tiene vínculos probados con un tipo que fue extraditado por narco a Estados Unidos. ¿Cómo podemos permitir que alguien en esta condición llegue a el Senado? Si bien la Libertad Avanza confía que finalmente Lorena Villaverde asuma como senadora, cubren el cargo, señalan que la impugnación no va a prosperar, la impugnación obviamente de su contra, impulsada por el peronismo, y tienen fe de que esto pueda finalmente resolverse positivamente, aunque por el momento no tiene el aval necesario para sentarse justamente allí en la Cámara Alta. Y allá por los 2000 también Gustavo Cerati empezaba a mostrar parte de lo que hacía, y en este caso lo que estamos escuchando es Puente, justamente del álbum Bocanada, de el reconocido cantante y líder de Soda Stereo, que desarrollaba, o como parte del desarrollo de su carrera solista, justamente publicaba en el año 2000 un disco como Bocanada, que contenía justamente una hermosa canción como lo es Puente. También Capanga, salía a la cancha con Lima. No, Lima es de mucho más acá en el tiempo. Pero es una canción que en realidad justamente es de las composiciones añejas. Lima recién en el 2012 vio la luz, pero esta canción era ya de composición anterior. Llegó Brian, llegó Claudio, se viene la otra gestión, ya se viene enseguidita nomás. Yo te voy a contar algunas de las efemérides de la jornada y enseguida venimos con la conclusión de esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. La noche cómplice me abandonó y ya vas a ver lo triste que me dejó. ¿Qué sucedió un 28 de noviembre como hoy? Además de sancionarse la Constitución provincial, obviamente, que le da el nombre incluso por la fecha a una localidad de nuestra provincia. Nacía Friedrich Engels en 1820, coautor del Manifiesto Comunista junto con Karl Marx, publicación que además ayudó a financiar la segunda publicación, que es El Capital, y justamente publicó también del socialismo utópico al socialismo científico, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Murió en 1895. También, un día como hoy, nacía el Gato Barbieri, Leandro el Gato Barbieri, en Rosario, en 1932, el músico más destacado de jazz de la República Argentina, quien era, en ese caso, saxofonista, tenor en su caso, y saltó a la popularidad con la banda sonora de Último Tango en París. Y justamente desde la mitad de los años 70, sus grandes trabajos comenzaron a ser conocidos. Publicó 4 discos y falleció en Nueva York en 2016. Y para corresponder a mis amigos de Independiente, entre los cuales están el señor Héctor Mancilla y también Mr. Brian Álvarez, un día como hoy, Independiente lograba la conquista de una Copa Libertadores histórica, en la cual vencía nada más y nada menos que a la Juventus en un partido único, disputado en Roma en ese caso, donde Ricardo Enrique Bocchini era el autor del gol que finalmente le daba ese título a Independiente. Escuchen ustedes el entorno. Cada vez que la agarraba Independiente era un abucheo generalizado, porque claro, estaban jugando en Italia, en tierras visitantes, desde donde se trajeron una Copa Intercontinental, la primera en la historia del rojo de Avellaneda. ¿Qué sucedía también
un 28 de noviembre, ya te conté, empezamos con Martín Palermo por duplicado, así que doy por asumido que ya sabés que un día como hoy, hace 25 años, Boca se consagraba campeón de la Copa Intercontinental de la mano de Riquelme, Palermo, el Chelo Delgado, entre otros. También en 2014 fallecía Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, creador del Chavo, y el Chapulín Colorado, fallecía en Cancún a los 85 años, un día como hoy. Fue autor de célebres títulos, como ustedes saben, dentro de toda su propuesta de Chespirito justamente estaba el Doctor Chapatín, el Chavo del Ocho, el Chompiras y el Peterete, por ejemplo, entre algunos de los que recuerdo ahora rápidamente. También en 2016 se producía un día como hoy un momento significativamente trágico, que fue la muerte, la tragedia del avión que transportaba a jugadores del equipo chapecoense de Brasil, que se dirigía a jugar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Medellín. Viajaron hasta Bolivia, de allí tomaron un vuelo charter rumbo a Colombia en un avión de la empresa La Mía. Y justamente fue este avión con 77 personas a bordo que se precipitó y que produjo la muerte de 71 personas. Solamente 6 se salvaron y se coronó en ese entonces como campeón simbólico a Chapecoense de la Copa a pedido de Atlético Nacional de Medellín. ¿Qué más sucedía un día como hoy, un 28 de noviembre? No me quedan efemérides. Esa era justamente la última, la de Chapecoense. Y de esta manera, siendo las 8 de la mañana en punto, para no ser impuntual, entrego la posta a Claudio Lobos y Karina Taverne, mis queridos compañeros que desde ahora y hasta las 9:30 harán la otra gestión. Quédate en YouTube si estás mirándonos, porque tenemos toda la mañana por delante para compartir con vos con la otra gestión y posteriormente, obviamente, con Arriba el Día, que creo que hoy tiene juegos, sorteos, música en vivo, así que va a haber de todo un poco para que disfrutes de la mañana de Radio Nuevo Día. Te dejo en buenas manos, se quedan ustedes con la otra gestión. Nos reencontramos en diciembre, ¿en diciembre? Sí, porque el lunes va a ser el 1 de diciembre. Así que espero que tengas un lindo fin de semana. Vayan a ver a Bulldog hoy por la noche en La Rural, que va a estar buenísimo. Y nos vamos a encontrar ahí seguramente. Pórtense bien, si van a salir ya saben. Y van a conducir, no tomen. Y si van a tomar, pídanse un Uber, un taxi o lo que sea. Y eviten males mayores. Cuidémonos entre todos, que si entre nosotros nos devoramos, no, si entre nosotros nos peleamos, nos devoran los de afuera. Mi nombre es Julián Quiroz y ha sido un placer compartir una mañana más con ustedes en esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Siempre reivindicando y recordando el sostenido pedido de nuestro país respecto de la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Que tengan un lindo fin de semana, pórtense bien, nos vemos. Tis the moon. Like midsummer's don't feel or see the sun. Whoa, whoa, whoa. Arranca el espacio de las marcas que se...
Comunícate a nuestro WhatsApp al 2966840426, donde recibirás asesoramiento personalizado. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13. South Broker Seguros. Estamos para acompañarte. Deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Vuelve el festival más convocante de la Patagonia. Festival Río Gallegos 140 aniversario. Desde el 12 hasta el 18 de diciembre celebramos un nuevo aniversario de la capital provincial, con grandes artistas como Lázaro Caballero, CRO, El Mago y la Nueva. Yo quise darte todo de mí. Diego Torres. Y el gran cierre de No Te Va a Gustar. No te lo pierdas. Entrada libre y gratuita. Río Gallegos, tu capital. Pablo Grasso, intendente. Parque Patagonia te invita al cuarto encuentro de senderismo entre Cañadones. El domingo 7 de diciembre, viví una jornada distinta recorriendo el Cañadón Caracoles junto a guías locales. Además, vas a poder observar fauna silvestre, visitar Cueva de las Manos y recorrer el planetario del portal Cañadón Pinturas. Para más información, consulta las redes de Parque Patagonia Argentina. Te esperamos el domingo 7 de diciembre. Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. Alarmas Santa Cruz. Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos 3 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Hay estaciones que te cambian el humor. Yo ya sé, la gente que le importa más imagen que su forma de ser. Y hay canciones que te lo salvan. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Primavera 2025. Estamos ahí. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Hola, soy Mara, vivo en Río Gallegos. Me gusta ver las aves descansando en la costa. Cuidamos la naturaleza para que no se enferme. A las aves y a la fauna en general desde lejos. Un sitio sensible, un espacio para cuidar. Compartamos la costa. Guardianes del Estuario, Asociación Ambiente Sur. En Tiendas Balbi, vestite vos y toda tu familia con la nueva colección Primavera-Verano 2026, denominada Tierra Latente. Tu instinto te llama. Colección exclusiva de Tiendas Balbi. NER 2259. Balbi, siempre te da más.
Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. No hace falta explicación. Yo soy así, nací para cantar y ser feliz. Suena rock, cambia el clima. Desaparecer cuando tienes que estar. Se enciende todo. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Primavera 2025 es sentir. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No hay listas de canciones iguales a estos clásicos. Aún ayer no ligaba el amor. Por lo menos esta vez estoy cerca de entender. Escuchalos donde valen. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Primavera 2025, sin filtros. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio el 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 11 minutos en la República Argentina, y acá estamos nosotros, el equipo de la otra gestión, y nos disponemos a darle continuidad a la programación en vivo de Radio Nuevo Día 100.9 hasta las 9:30 de la mañana, señoras y señores, como ya les dije, la otra gestión. En la operación técnica, nuestro comandante. ¿Está bien el micrófono, comandante? Bueno, bárbaro. A mí me gusta escucharme bien fuerte también, pero si vos lo decís, bien alto. Aquí estamos, Brian Álvarez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué contás? Acá está también Karina Taberne, vino hoy a la mañana. ¿Cómo estás, Cari? Buen día. Buen día, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este viernes 28 de noviembre. ¿Cuánto tiene esta fecha para los santacruceños y para los habitantes fundamentalmente de esa localidad, de esa tierra a quien abrazamos hoy, el día de su aniversario? Exactamente, ya en un par de minutos nada más vamos a estar hablando de este acontecimiento y de los actos que están programados. ¿Sí? Así que abrazo a todos los oyentes que tenemos allí. En la cuenca minera nos retransmite FM Tiempo. Así que, bueno, es un placer para nosotros estar presente todos los días y formar parte de la mañana de los 28enses. 28chinos, dijo un comunicador por ahí. Abrazo grande, 66 años se está cumpliendo esa localidad y gran parte del contenido de este programa a ellos se lo estaremos dedicando. Ya tenemos algunos mensajitos tempranito. Mira, vamos a ir leyéndolos a viento en la City galleguense. Soldado que huye sirve para otra guerra, dice. A pasar el verano en el sur. Ah, mira vos, ella reside en Córdoba, Sí, ¿no? Alcira, sí, claro.
Así que está viniéndose para acá, parece. Calorcito en Córdoba, ahí rozando los 40, 37, 38, por ahí anduvo de máximo estos últimos días. Sí, no se aguantaba la calor con el saco. Y Liliana también nos saluda, buen viernes, Cari, Claudio, y todo lo mejor para los chicos en la finalización del año escolar. Claro, están en eso, están en esos menesteres, ya están cerrando, están terminando. Algunos están encarando otra etapa, ¿no? También los recuperatorios y las compensaciones y esa historia. Bueno, últimas semanas, así es, de este ciclo lectivo 2025. Es verdad, Cari, me hiciste acordar respecto de que algunos están terminando alguna etapa, que hoy, por ejemplo, se van a estar realizando las preinscripciones para Perito Moreno, Gobernador Gregores. Allí salimos en vivo en ambas localidades, y también en Comandante Luis Piedrabuena. Muchos seguidores a través del streaming de la radio tenemos en esa localidad también. Hoy viernes 28 de 9 a 17, o sea, estará comenzando dentro de 45 minutos. Las inscripciones, preinscripciones virtuales para nivel inicial, primario, secundario y técnico en Comandante Luis Piedrabuena. En Perito Moreno, nivel primario, nivel secundario y nivel técnico también. Y en Gobernador Gregores, preinscripciones para nivel secundario técnico de esa localidad. Se invita a ingresar a la página oficial del Consejo Provincial de Educación para proceder a la inscripción correspondiente, y si no, directamente al link de la publicación. Nosotros en la fanpage de La Otra Gestión compartimos esta publicación ayer a la tarde, así que ahí está, directamente podés entrar a nuestra fanpage y ahí está el link, buscas la publicación, está el flyer que identifica también, que anticipa esta preinscripción, y directamente vas a encontrar absolutamente toda la información y los pasos que tenés que seguir para la preinscripción para estas modalidades que he dado cuenta recién, ¿sí? Así es. Bueno, y también, ya que estamos pasando los avisos, recordarles a los trabajadores de televisión y también de internet, a todos los que forman parte del SAT-SAID Santa Cruz, que hoy se vota aquí en Río Gallegos. Recordamos que el miércoles hablábamos con Gustavo Parada, quien encabeza la lista verde y negra para estas elecciones, que el proceso ya había comenzado, electoral hablamos por supuesto, en el flanco norte de la provincia de Santa Cruz, y luego se iba para la Cuenca, también el Calafate, todo en estos días, porque tiene esa modalidad distinta. Y ahora ya estaban yendo a buscar la urna, esta urna volante que viene itinerante, recorriendo distintas ciudades. Se iban a buscarla al hotel, porque allí se queda, digamos, en custodia, en un lugar con representantes de las 13 listas, y empieza a las 9 de la mañana a sufragar la gente de SS Servicios, de esa empresa. Y a las 10 horas va a ir para Canal 9. Recordamos que van a tener tiempo de votar hasta las 5 de la tarde. Son 3 listas las que se proponen. El oficialismo va por la reelección del desastroso Jorge Álvarez. Bueno, ojalá que la gente de la televisión le den una chance a Gustavo Parada, la gente de la lista verde y negra. Bueno, todo mi cariño para ellos. Las 8 de la mañana con 18 minutos en la República Argentina. Decía cuando empezábamos que hoy es el aniversario de la localidad de 28 de noviembre. En realidad no es el aniversario de 28 de noviembre hoy, porque 28 de noviembre fue fundada el 4 de diciembre de 1959. Pero claro, por su nombre... Claro. Se toma como acontecimiento, como fecha para celebrar
el Día del Pueblo, hoy 28 de noviembre, ¿no? Pero fue fundada en el año 1959, un 4 de diciembre, en homenaje a la fecha de promulgación de nuestra Constitución provincial. O sea que un día como hoy se promulgaba la Constitución de la provincia de Santa Cruz. Su creación respondió a la necesidad, dice la historia, de establecer una zona residencial para los trabajadores de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, consolidando el desarrollo de la cuenca carbonífera de la región. Y este dato, el acta fundacional se encuentra enterrada bajo el mástil de la Plaza Martín Miguel de Güemes. No lo tenía a ese dato. 66 años está cumpliendo nuestra querida localidad de 28 de noviembre, fundada un 4 de diciembre del año 1959, una de las localidades más jóvenes de la provincia de Santa Cruz, ¿no? La más joven en realidad es el Chaltén, pero 28 de noviembre está ahí dentro de las que fueron creadas más reciente, ¿no? Aunque ya está cumpliendo 66 años. Tal cual. Bueno, decirles respecto de este festejo que tiene 28 de noviembre, que la municipalidad de esa localidad ha dispuesto una serie de actos, de conmemoraciones, y hay un cronograma oficial por este aniversario de esa localidad. Lo publicaron a través de las redes sociales de Municipalidad de 28 de noviembre oficial, e invitan a todos los vecinos a sumarse. A las 12 de este mediodía se concretará el acto oficial y el desfile cívico en la Plaza Martín Miguel de Güemes, que vos recién hacías alusión. A la 1 de la tarde va a comenzar la feria de emprendedores, también en esa plaza. En ese mismo horario se va a realizar o va a dar comienzo el torneo de básquet en el playón justamente de este deporte. A las 2 de la tarde un torneo de fútbol en el playón Alberto Sangüesa. A las 6 de la tarde el seleccionado de bandas se va a presentar en el anexo Hermanos Páez. Bueno, y así hay todo un derrotero, karting, expo tatú en el Centro Cultural Chango Neuquino, eso también desde hoy al mediodía y hasta las 10:30 de la noche, y se va a concretar además una feria de las provincias en el Polideportivo Roberto Ivovich. Todo eso hoy, 28 de noviembre, viernes, en esta primera jornada de fiesta. Mañana, sábado, continúan distintas actividades a partir del mediodía, el torneo de fútbol, la Expo Tatú, la feria de las provincias y una Expo Tuning multimarca y nocturna que va a tener lugar a partir de las 8 de la noche de mañana sábado en la Plaza Güemes. Y el domingo cierran todas estas actividades desde las 12 y hasta las 19, la Expo Tatú, y a las 14 comienzan a jugarse los partidos finales del torneo de fútbol en el playón Alberto Sangüesa. Todas las actividades como parte de los festejos que organizó la municipalidad de 28 de noviembre en este cumpleaños. ¿Sabes que al provincializarse el territorio nacional de Santa Cruz, quedó el compromiso que el primer pueblo que se creara a partir de esa fecha debería llevar el nombre de 28 de noviembre? Claro. Eso cuenta la historia. En homenaje a la fecha en que se promulgó la Constitución provincial. A tal fin, y en concordancia con el Día de Santa Bárbara, patrona de los mineros, un 4 de diciembre del año 1959, en presencia del entonces gobernador de la provincia de 28 de noviembre. Dicha acta se encuentra actualmente, como decía, enterrada en el centro de la Plaza Martín Miguel de Güemes, debajo del mástil. Un dato que no quería dejar pasar por alto. O sea, cuando se provincializó el entonces territorio nacional de Santa Cruz, quedó ese compromiso, ¿no?
Dijeron los diputados, bueno, el primer pueblo que se cree en homenaje a este día, al día de la promulgación de la Constitución Provincial, a este 28 de noviembre, claro, la localidad va a llevar ese nombre. O sea que ya sucedió. Tenía el nombre antes, mucho antes de crearse la población. Claro, bien, y se cumplió eso. Bueno, y a propósito de todo esto, vamos a estar charlando dentro de unos muy poquitos minutos nada más con la diputada Lorena Ponce. Ella es del bloque de Unión por la Patria o Fuerza Santacruceña en la legislatura provincial. Están siendo anfitriones en su comunidad porque esperaban recibir visitas que se acoplen a estos festejos y bueno, la intención es hablar con ella un poco de su localidad y también del trabajo parlamentario, ya que, dicho sea de paso, ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión. Unidad Verde y Claudio Lobos. Y otro gran acontecimiento que lo recordaba Juli Quirós hoy en su programa Buenos Días Malvinas, 25 años que Boca ganó la Intercontinental en Japón frente al Real Madrid, ¿verdad? ¿Cómo olvidarnos? ¿No? No, me acuerdo perfecto porque fue el año que nació mi hijo, nació Jerónimo. Entonces era muy chiquito Jerónimo y me acuerdo que estaba durmiendo, era un bebé. Y lo desperté a los gritos con los goles, imagínense. Fue una fiesta memorable, fantástica. Estaba en mi casa mirándolo y con mi hijo en brazos. Fue inolvidable. Tempranito a la mañana, no sé si 7 de la mañana arrancó el partido. Sí, fue re temprano el partido, o sea, exactamente. Temprano para nosotros, no porque se jugaba en Japón. Hermoso, ¿cómo olvidar? Fue un partido memorable, realmente. Totalmente. Ponele un poquito más. Boca, boca, boca. 28 de noviembre, según Weather.com, ahora la temperatura en la localidad que hoy está de festejos es de 10 grados, linda mañana, 7 grados de la sensación térmica, el cielo está parcialmente nublado, el viento está leve, del oeste a 22 kilómetros en la hora. ¿Qué se espera para esta jornada? Mañana va a continuar con cielo parcialmente nublado, no hay probabilidades de lluvia en la jornada y de hecho va a culminar con cielo absolutamente despejado este viernes en 28 de noviembre. La máxima prevista para hoy será de 15 grados centígrados y el viento no más que 30 kilómetros en hora en su máxima intensidad, así que linda localidad, linda los 66 años. Localidades por las que pasamos recién. De todos modos, vamos anticipando. Puerto San Julián tenía hasta hace un ratito nada más datos de las 7 de la mañana. 10 grados 4 de temperatura, viento del norte a 26 kilómetros. Pero, ¿qué esperan para este viernes? Por la mañana cielo algo nublado y luego se va a nublar un poco más así hacia la tarde y la noche. Va a estar parcialmente nublado. Van a tener una máxima muy agradable, 16 grados de máxima, ya que es viernes, lo adelantamos. Y el domingo algo similar, pero con una máxima mucho mejor, 22 grados el día domingo. Linda mañana en Gobernador Gregores con cielo despejado, la temperatura 13 grados centígrados, igual que la sensación térmica
nubosidad en Gregores 0%. Ah, bueno. Ni una nube en Gregores. Diáfano. Según weather.com, y así va a permanecer prácticamente durante toda la jornada soleada, la jornada de viernes, cielo despejado. La máxima prevista hoy en Gobernador Gregores, 23 grados centígrados. ¿Viste? En 28, así que ahí el comandante ya se está poniendo en contacto con ella. Eso es. Bueno, vamos a seguir recorriendo mientras tanto, porque decíamos no estaba actualizado los datos, pero les anticipamos de todas maneras cómo se va a presentar este día viernes allí en la comarca del Lago Buenos Aires. ¿Cómo están nuestros oyentes y seguidores de Perito Moreno, Los Antiguos y alrededores? Bueno, 7 grados 6 décimas la temperatura, datos de la franja horaria anterior. Viento del oeste, nada, una brisa, 10 kilómetros en la hora, gracias, con cielo ligeramente nublado. ¿Cómo va a estar este viernes en el transcurso de las distintas franjas horarias? Por la mañana, parcialmente nublado, y luego se cubre y sin sol, podemos decir. 23 grados pronosticados de máxima para hoy viernes. Mañana sábado, bueno, por la mañana cielo algo nublado, linda temperatura, pero a la tarde se nubla y hay posibilidad de chaparrones. No obstante ello, la temperatura máxima para el sábado, 17 grados. El domingo van a llegar a 20 grados con cielo bastante cubierto. 8 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina. La tenemos en el teléfono, no la vamos a hacer esperar mucho más. Ya lo hemos anticipado. El pueblo, en realidad, en esa localidad, 66 años se está cumpliendo y nos está escuchando. Buen día, diputada Karina Taberna y Claudio Lobos, la saludamos. A ver, ella tuvo un contacto. A ver, tuvo un contacto. Si... Hola. Ahí estamos, diputada. Ahí está. Le decía buenos días, gracias por comunicarse. Sí, hoy cumplimos 66 jóvenes años, la verdad que nos tocó un día inmejorable, como todos los aniversarios, gracias a Dios. Mira qué bueno. Está previsto 16 grados, y la verdad que a pesar del contexto económico y social que estamos viviendo todos los santacruceños y la cuenca, hoy vamos a recordar a nuestros pioneros y a nuestro fundador, que es el doctor Américo Balaguer, así que contentos con todo. Somos una localidad desde que estamos acostumbrados a este tipo de contextos y de pelearla siempre, así que bueno, acostumbrados ya. Y contentos, igual. Bueno, nosotros aprovechamos a saludarla en su nombre, lo hacíamos a todos los vecinos de allí de 28 de noviembre y dábamos cuenta recién también un poco de la historia, un poco también de las actividades que propuso la municipalidad para hoy, para mañana y hasta realmente hay alguna situación, conflictos municipales, digamos, con reclamos de trabajadores, bueno, sin ir más lejos, Río Turbio pasó por algo similar. ¿Cómo está hoy esa situación, diputada? Sí, está aplacada en este momento, si bien Aldo, nuestro intendente, y todo su equipo han realizado las reuniones y los aumentos, que en este momento ningún aumento alcanza. Aplaca este contexto, tendría que ser más o menos, hablábamos ayer con los diputados, de un 117% el aumento a todos los empleados, como para más o menos poder bancar la canasta básica y demás. Han llegado a un acuerdo. Lamentablemente el goteo de coparticipación para los municipios ha sido bastante en baja y no está ayudando el contexto, así que con los recursos que se tienen, con el corazón de los empleados municipales y de los clubes, asociaciones y los comerciantes, se ha podido hacer un festejo austero, pero teniendo en cuenta que bueno,
estamos conservando los puestos laborales y esperando que hoy, ante el ingreso de una nueva ministra de gobierno que puede dar un refresh, un contacto, ya estuve hablando con Belén Smilger, que nos va a acompañar hoy en el aniversario, poder avanzar en las propuestas o en lo que se había comprometido el gobernador de la provincia en contexto de elecciones o el miércoles a la noche por el Poder Ejecutivo, por lo menos podamos tener obras que, según se refleja en el cuadro, tendremos 17, nos va a dar la posibilidad de y si el gobierno provincial, que lo dice muy bien, nosotros todavía estamos a la espera de los cientos, Daniel Álvarez, las comisiones de fomento le hicieron el pago a todos los municipios, menos a 28 de noviembre, que nos deben todavía 175 millones, que imagínate qué bien que nos vendría en un contexto donde para todos está complicado. ¿Cuál es la relación Cuenca Carbonífera, Brizuela de Río Turbio, ¿no? Claro. O sea, conocedor de las urgencias y necesidades de la zona. Recordemos también que el actual intendente y la diputada Ponce, con quien estamos hablando, forman parte de Unión por la Patria, ¿verdad? O sea, otro partido que no es el del gobernador Vidal, pero bueno, vemos ahí un reclamo, pero a pesar de esto, vemos ahí un reproche. En este momento, yo trato de ser lo más optimista posible dentro del bloque. Entendemos también que mucha de la gente que nos acompañó con el voto, que necesita nuestra localidad y la provincia lo estamos haciendo, pero también entendemos que hay toda una situación que yo tengo la esperanza que se viene a mejorar con este refresh del gabinete, con Belén, porque justamente nosotros trabajamos muy bien cuando ella era presidenta de la coalición y hemos avanzado y tiene quizás otra mirada que nos puede dar la posibilidad de que todo lo que se está cumpliendo o acompañando en otras localidades que son del oficialismo puedan llegar por fin a la cuenca carbonífera, y hablo de 28 y de Río Turbio. Y con respecto a Nicolás Brizuela, vecino de acá de Río Turbio y que nos conocemos todos acá, también los vecinos de Santa Cruz tienen que saber que se produjo un hecho histórico de tener tantos funcionarios, porque hay un montón de funcionarios dentro de las primeras y segunda línea del gobierno provincial que habría podido ayudar si realmente miramos como tenemos que mirar desde la función y no desde el partido político a lo que nos pide la gente. Eso es lo que por lo menos desde mi banca estamos intentando hacer. Espero en el caso de Nicolás, en la última parte mejoramos la relación. En este momento el intendente de 28 de noviembre recién está iniciando como un proceso nuevo de comunicación, y que es importante que sepan, porque acá ayer pasó también en la sesión, y me corro un poquito, se presentó por parte del diputado Santi un pedido formal por resolución de acompañamiento del gobierno provincial, específicamente para el pago del sueldo anual complementario. Hubo ahí unos chispazos, se volvieron a hablar de los 30 años, y la verdad que hace 2 años que están gobernando justamente esta gestión, y que, bueno, se hablaba de que se escupía para arriba todo el tiempo y demás, y les está cayendo justamente todo lo que ellos estaban diciendo. No es fácil ser gobierno, menos en este contexto, pero bueno, nosotros particularmente desde Unión por la Patria les dimos todas las herramientas que han necesitado en la primera parte, porque teníamos que es difícil entrar con las cosas poco claras. En esta segunda parte de la gestión vamos a apuntar un poquito más, sobre todo ahora vamos a mirar mejor el presupuesto. Yo miré más el presupuesto provincial y de la legislatura, nos llegó el miércoles a la noche, pudimos no tuvimos mucho tiempo porque el jueves tuvimos sesión, ya hoy viernes estamos por acá. ¿Pudo mirarlo una primera impresión del presupuesto que tomó Estado parlamentario en la sesión de ayer? Presupuesto 2026 con importante déficit. Sí, no hemos reflejado por ahí
el acompañamiento o los incrementos que deberían tener en sueldo los diferentes empleados de la administración pública y quizás el acompañamiento más a los municipios. Estamos analizándolo. Les quiero contar que ayer hubiera sido la última sesión del ordinaria, pero se votó por unanimidad seguir en sesiones ordinarias hasta el 20 de diciembre y posiblemente tengamos una cercana al 26 extraordinaria, pero bueno, con la intención justamente de seguir trabajando con los equipos también técnicos de todos los diputados, donde vamos a poner la mirada de los dos presupuestos. Particularmente puedo hablar que lo miré un poquito más, porque yo les cuento que nosotros seguimos insistiendo con una ley de beca dentro de la legislatura que hace una erogación de 36 millones, porque hay un ítem específico de educación que es el ítem becas, y que vemos que 3 millones para becas y 300 millones para pauta publicitaria. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que ver, ayornar, acomodar y con la información que durante 2 años fue a cuentagotas, y mucha de esta información nos enteramos por ustedes los medios y no por el peso que tiene una resolución o un pedido de Cámara, que somos los 24 representantes de toda la provincia, de los vecinos de toda la provincia, y que a veces es difícil tomar decisiones y poner la mirada o el foco en algo específico. Entrada la semana seguramente, si me vuelven a preguntar, ya vamos a tener algunos ítems, algunas cositas punteadas, pero evidentemente no se estaría viendo el aporte a las 3 cosas que está pidiendo los vecinos de Santa Cruz, como es primero y principal salud, educación y obviamente la mirada puesta en todo lo que es las fuentes laborales y demás. Si vemos, por el otro lado, si tenemos que hacer un paralelismo, que si hay 3 millones de dólares para comprar un obrador por una sociedad anónima unipersonal que está fuera de la órbita, pero obviamente el gobierno de la provincia, además de poner el capital inicial, pone ese dinero. Nos gustaría saber de dónde sale, a qué punto se lo sacaron y por qué no se invirtió en otra cosa, y sobre todo cuando se está diciendo que el contexto económico de la provincia de Santa Cruz viene complicado, o sea, dónde invirtieron o giraron el dinero. Hay un montón de cosas que están sin respuestas, estamos esperando, va a ser una semana la próxima, que además tenemos una reunión de la comisión de ICRT, viene complicado, también se habrán enterado, viene complicado el complemento jubilatorio, el pase de la sociedad, o sea, de ICRT como sociedad anónima, y varias cositas, y además los 2 presupuestos, el informe anual y varios temitas en el medio que es importante, como es la ley de emergencia climática, que lamentablemente demasiado amplia, demasiado sin control, quisimos ingresar por una cuestión de conectividad, no ingresó un proyecto de ley de parte de justamente de Unión por la Patria. Amplio veía el temario, pero me quedaba pensando mientras la escuchaba que lo que usted decía se lo perjudica al gobierno de quien sea el que gobierne, son las mismas prácticas. Una postura quizás es bastante nueva esta situación. Nosotros, bueno, yo soy docente, 21 años de docencia, claro, y tomo la loca decisión de representar a mi localidad, porque creo que los cambios se dan con la participación activa. Todos, de un lado y del otro, en sus plataformas electorales dijeron que veníamos a modificar las situaciones y demás. Veo que no es así, pero no pierdo las esperanzas de que los vecinos de Santa Cruz vean realmente que hay un cambio en la dinámica del trabajo, sobre todo pensando en la gente. Es feo porque vos tenés las cosas lindas cuando te aprueban proyectos, sobre todo de ley, o llegás a hacer una gestión importante para tu pueblo, porque te lo reconoce tu pueblo, pero
cuando se habla de los diputados en general, se habla de todos. Para que traduzcan y en cualquier gestión de gobierno, porque eso es lo que yo tengo la mirada puesta específicamente en educación, que es quizás muy fuerte, pero también en las cuestiones de salud. Porque por situaciones personales o particulares, y después el oído puesto en lo que pide la gente. Los vecinos de Santa Cruz tienen que saber que pueden ir a la Cámara de Diputados y plantear una situación, una acción. A veces gusta, a veces nos gusta, y siempre hay posiciones encontradas, pero lo interesante de esto es llegar a un consenso. Nosotros desde el 28 de noviembre, junto con el equipo y junto con los vecinos, estamos comprometidos en a pesar de ser una diputada por pueblo, presentar cosas que sean interesantes y que afiancen los derechos de los santacruceños. Es difícil, yo lo sé porque lo padezco, y por ahí mis compañeros que tienen más experiencia, varias gestiones y demás me lo dicen. No tengo mucha paciencia, soy bastante particular en eso, pero bueno, esto te lo va enseñando los años de gestión, y sobre todo que los vecinos de Santa Cruz también yo también soy vecina, tenemos que aprender a leer y a desglosar todas las partes de lo que son la función legislativa en este caso. Leía, por ejemplo, dicen, ayer aprobaron, que para mí es un logro impresionante, como ley, la copa de leche y refuerzo alimentario. A ver, nadie duda y nadie desmerece el trabajo de los programas. Los programas forman parte de un presupuesto. Hay un programa que es Crecer con Sabor, desde el 2014, sí. Pero en el contexto económico, social y dentro de esto, las políticas implementadas por el gobierno nacional y las bajas, nosotros lo que intentamos hacer con esto, y con amplio consenso de todos los bloques, es blindar y hacerlo derecho. Hacerlo un derecho que no se puede bajar porque no hay dinero en el Ejecutivo. No, se tiene que hacer derecho, y sobre todo teniendo en cuenta que lo bueno de esto es que hay muchos padres comprometidos con las diferentes cooperadoras, pero se está viendo un pibe que no se alimenta, no estudia, no aprende. Claro. Y en este momento y en este contexto económico, las escuelas son los depositarios de un montón de situaciones, no solamente la cuestión educativa, sino un montón de cuestiones que no se pueden estar resolviendo en la casa. Entonces dijimos, bueno, como ley, como un derecho que no se puede borrar así nomás, pero además con un refuerzo que garantice que ese pibe, cuando se vaya a su casa, por lo menos no sea un inconveniente para la familia poder darle el plato de comida, garantizar que por lo menos esté alimentado. Tenemos obviamente familia, para otros... Lorena, tenemos familia en Chile, por ejemplo, y lo hemos visto en Chile, Escuela Pública de Chile, nuestros sobrinos desayunan y almuerzan en la escuela. En la escuela pública, sí, y a las 3 de la tarde vuelven a casa, tuvieron toda la mañana, gran parte del mediodía, y ya vuelven al menos con la pancita llena. Y decíamos, ¿tan difícil será implementarlo esto como política de Estado en la Argentina? Claro, particularmente me gusta la educación y estamos trabajando también con justamente nuestro referente, que es Pablo Brazo, en un proyecto político, un proyecto educativo amplio que tenga todas las miradas. Siempre decimos, o sea, si la situación, el contexto está así, lo interesante es que los chicos tengan más cantidad de horas en la escuela, y para eso hay que garantizar este tipo de cosas. Pero esto es progresivo. Vamos por lo que está, que es la copa de leche, ahora ya le sumamos el refuerzo alimentario, que hay que garantizarlo sí o sí. Se suprimió un artículo, el artículo 7 de la ley, también es entendible. La idea no es chocarse con los ministerios ni hacer el trabajo de otro ministerio, sino nuestra idea era que además, desde la institución rápidamente esté esa conexión, y además puedan entrar rápidamente a las familias de Santa Cruz, en el caso de que no fuera solamente un chico, sino fuera la familia. Pero bueno, hay también otro tipo de programas. Por lo pronto tenemos eso.
quiero decirle a los vecinos que lo que nosotros estamos garantizando con esto y también con el acompañamiento de absolutamente todos los diputados es que el año que viene está bien, salió a fin de año, pasan estas cosas también, es el imperio de las mayorías y de las minorías y de lo que se... De mi parte, la última de mi parte, sabemos que trabajadores de ICRT están con medidas de fuerza por el despido injustificado, según ellos, de un trabajador de la empresa. Desde el miércoles están con medidas de fuerza. Hablamos con Matías Delgado, referente de ATE, delegado, sí, el secretario general de ATE. En realidad, ayer nos comentaba que la situación era igual. No sé si estuvo en contacto con ellos y si la situación en este contexto de Día del Pueblo en 28 de noviembre es la misma con los trabajadores de ICRT. ¿Está en contacto con ellos? Lo último que tuvimos, que estábamos justo en sesión, es que además estaban los vecinos jubilados, que también es una materia pendiente que vinimos trabajando durante 2 años en la Cámara de Diputados desde nuestra función y nuestra obligación o nuestro límite, que es poder presentar propuestas y gestionar, que tuvieron una reunión con el coordinador y primero que se iban a sentar en una mesa de gestión y además garantizar el complemento que hace 2 meses que no se les paga, que se les iba a pagar 2 meses juntos. Y por el otro lado, ayer nos enteramos, porque ahí también pasan esas cosas, nos enteramos, el año pasado se planteó por una resolución realizada dentro de Cámara que tenía que haber una comisión permanente con respecto a los temas de ICRT. Sí. Permanente, estamos ya casi a 2 años, el 21 de mayo del 2024 se comprometieron. Bueno, esta sería la segunda reunión, se va a hacer el 3 de diciembre a las 12 horas, una reunión con todos los actores para empezar a tomar algún tipo de decisiones, y calculo que también uno de los temas que va a estar Pablo Gordillo, obviamente que no estaba en la localidad, para tomar este tipo de decisiones. Calculo que hoy vamos a tener algún tipo de reunión también, y el acercamiento que les quiero comentar también, porque por ahí no se dice, lo tuvimos durante todo este proceso con los gremios. De hecho, si bien no salió en fotos ni nada, Ana Yani, diputada nacional, siempre estuvo a disposición de los 3 gremios. El contacto con Pavel Gordillo, intermediario, fue siempre, pero la decisión de los gremios en representación de los trabajadores de ICRT siempre fue que el gobierno de la provincia de Santa Cruz, en la figura del gobernador, iba a estar al frente de todas las negociaciones. Nosotros lo que hicimos es respetar y allanar el camino y dar todas las herramientas dentro de la legislatura y dentro de los consejos para justamente acompañar una decisión que fue de los gremios. Obviamente que vamos a estar a disposición y vamos a hacer hasta lo imposible para que este proceso de pasar de ICRT a sociedad anónima sea lo más ordenado posible. Estamos complicados porque se pierden derechos también, pero bueno, esto es un trabajo en conjunto que se va a empezar a dar después de casi un año y pico. Claro, que van a estar todos los diputados elegidos, más los gremios, más los representantes de los consejos, los intendentes, y además los representantes de los jubilados. Así que esperemos que se tomen decisiones concretas. Gracias, diputada. Ha sido muy gentil por brindarnos este tiempo. Muchísimas gracias y feliz aniversario. Muchísimas gracias, por abrazo para todos. Abrazo grande. Tienen que venir. Sí, muchas gracias. Lorena Ponce, diputada por el pueblo del 28 de noviembre, en el Día del Pueblo de esa localidad. Cariño. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. La Otra Gestión, la Otra Gestión, la Otra Gestión. Uniendo voces con el 28 de noviembre, claro, capital nacional del cóndor andino. Ahí falta ahí, ya pasó por diputados. Sí, Senado. ¿O pasó por el Senado? No. Bueno, falta la otra cámara. Diputados pasó. ¿Pasó por diputados? Sí. Ahora me parece que es de
en ese trámite está. Si mal no recuerdo, pero bueno. Sí, falta un pasito nada más. A propósito de la situación de ICRT, medidas de fuerza desde el miércoles, lo recordarán. Uno de los canales de comunicación de Matías Delgado, día 3 del paro de ATE, dice 0 producción de carbón. Bueno, así la reducción de las retenciones al crudo lo hizo en Buenos Aires a través de un convenio con autoridades nacionales para disminuir las retenciones a la exportación de crudo convencional. Esta es una medida que entienden clave para sostener la producción en la cuenca del Golfo San Jorge, además de fortalecer la actividad en yacimientos maduros y garantizar empleo para los trabajadores santacruceños. Seguramente recordarán, la semana pasada fue la provincia de Chubut con su gobernador Nacho Torres quien inauguró, digamos, esta serie de medidas que las distintas provincias productoras de hidrocarburos van suscribiendo con el gobierno nacional. Ayer fue el turno de hacerlo de Claudio Vidal en representación de la provincia de Santa Cruz. Y sobre esta decisión, Ana Yani, la diputada Ana Yani, dijo en un posteo de redes que ante este acuerdo, del gobernador con el Poder Ejecutivo, eliminando retenciones y flexibilizando regalías que afectan la recaudación de Santa Cruz, dijo Ana Yani que acompaña la expectativa de que lleguen inversiones a las cuencas maduras y se recupere el empleo perdido. Más de 3.000 familias petroleras de la zona norte quedaron sin trabajo y también se vio afectada la producción de nuestras empresas locales tras la salida de YPF. Y añadió: esperamos que este acuerdo no sea en desmedro de la coparticipación de la provincia y de los municipios que vienen en caída, algo que también hablábamos recién con la diputada Porque uno que entiende, Ponte. claro, no hay retenciones, eliminamos retenciones, pero eso repercute directamente en la coparticipación provincial. La retención se coparticipa, entiendo. Al respecto, Cari, cuando termines con eso, tenemos declaraciones de Vidal en Buenos Aires ayer hablando sobre ese tema. Sí, solamente cierro esta idea. Dijo la diputada que esperan que este acuerdo no sea en desmedro de la coparticipación de la provincia y de los municipios que vienen en caída, como todos sabemos, y que realmente... En este marco hablaban con el gobernador Vidal y esto decía: hemos logrado firmar un convenio que justamente por la quita de retenciones de 8% de la exportación. La verdad que cuando te preguntan si esto sirve, termina siendo muy útil. Genera la posibilidad de que la actividad convencional en la cuenca del Golfo San Proyectos también, así que la verdad que estamos contentos.